Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto estar con ustedes en este conversatorio que es gracias a Víctimas Demandantes Vidas y al Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador, GEMIES. Hoy estamos platicando sobre un tema que tiene mucha relevancia para El Salvador. El conversatorio lo hemos denominado La condena del coronel Montano en España y sus consecuencias para El Salvador. Tenemos como invitados el día de hoy a Almudena Bernabeu. Ella es directora del grupo Guernica. Almudena, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Encantada, Pedro. Es un placer y un honor. Siempre encantada de saludar a los amigos. Agradecemos que siempre estés disponible para poder conversar con todos nosotros sobre estos temas interesantes. También le damos la bienvenida a Michael Reed Hurtado. Él es director de operaciones de Guernica Center International Justice para que platiquemos también sobre algunos aspectos interesantes que tienen que ver con El Salvador, el trabajo de la Administración de Justicia. Así que le damos la bienvenida a Michael. Michael, un gustazo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Y también tenemos a Benjamín Cuellar, ya lo conocemos en El Salvador. Él tiene una gran trayectoria en el tema de derechos humanos, es representante de Víctimas Demandantes Vidas. Así que, Benjamín, siempre agradecerle este espacio, el tiempo y el trabajo que ha realizado en el tema de la defensa de los derechos humanos. Bienvenido. Gracias, Pedro, gracias. Y gracias, saludos, colegas. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya a hablar un poco sobre el tema que es, no creo que alcance el tiempo, es muchísimo, pero vamos a intentar tocar los temas más elementales y fundamentales. Va a haber un espacio más adelante para que puedan hacer sus preguntas por medio del chat. Si pueden escribir sus preguntas en la medida que se les van ocurriendo en el chat, pues nosotros vamos a ir tomando nota y se las vamos a ir formulando, ¿verdad? En un principio la dinámica será que vamos a comenzar con ponencias de cada uno de nuestros invitados e invitadas, de 10 a 15 minutos máximo, 15 minutos máximo, cada uno con su ponencia, y luego abrimos el espacio para que podamos por medio del chat hacer las preguntas respectivas y conversar sobre este tema que tiene muchísimas cosas de las cuales a veces desconocemos detalles importantes o las consecuencias. La idea de también ver al final de todo esto qué gana El Salvador con esta condena, que es muy importante. Así es que vamos a comenzar primero con Benjamín Cuellar. Él va a hacer un análisis del contexto, del panorama, el camino que llevó toda esta lucha por la defensa de los derechos humanos y por encontrar justicia en el caso de la masacre de la UCA. Luego será la participación de Almudena, quien nos va a comentar unas cosas importantes, elementales de la sentencia y de la confirmación en casación de la misma. Y luego tendremos también a Michael, que nos comentará algunos aspectos importantes del tema de justicia y su vinculación a este tema tan importante. Así es que vamos a comenzar. Le damos entonces la palabra a Benjamín para que pueda comenzar con su ponencia. Bueno, más que ponencia es comentar, ¿verdad? Conversar con los colegas, amigos, periodistas sobre el largo camino que se ha tenido que recorrer en El Salvador para vencer algo que es un homenaje a la impunidad, al encubrimiento y a la impunidad respectiva. ¿Por qué digo esto? Porque desde el mismo día en que ocurrieron los hechos, ¿verdad? La madrugada del 16 de noviembre de 1989, se empezó a tratar de encubrir, ¿verdad? Se puso un cartel señalando ahí que eran los guerrilleros del FMLN que justiciaban a los traidores. Se fingió un enfrentamiento, ¿verdad? Para decir que había sido el FMLN y que la Fuerza Armada había chocado con el FMLN. Hasta ocuparon armas de alto calibre y de guerra como bazucas, M60, lanzaron luces de bengala. Eso fue el capítulo del encubrimiento al que me refiero. En segundo lugar, tenemos que en enero de 1990, después de que los personal de la Embajada de Estados Unidos le pasó cierta información a Alfredo Cristiani, presidente de la República, relativa al involucramiento del coronel Guillermo Alfredo Benavides. En el caso se creó entonces una comisión de honor que de la manga se sacó los imputados. O sea, sí es cierto, ahí estaban imputados autores materiales,
que confesaron en los hechos, ¿verdad? Hubo uno que hasta, creo que era sargento Zárpate, que hasta confesó haber rematado a Celina y a su madre, Julia Elma. Pero bueno, fueron los que entregaron para no llegar hasta la autoría intelectual, o sea, los autores imprescindibles. Yo lo decía en la audiencia de España de septiembre del año pasado, en que los autores imprescindibles son aquellos que dan las órdenes, ¿verdad? Los prescindibles son la tropa que se ocupa, que pudo haber sido esa, que era la parte élite del batallón élite de El Salvador, del ejército salvadoreño. Pero pudo haber sido cualquiera, ¿verdad? Un grupo de unos 10 policías, ¿verdad? Eran 6 sacerdotes jesuitas pacíficos, desarmados, y dos mujeres, madre e hija, que no iban a poner ninguna resistencia. Y eso creo que es parte de los razonamientos, bueno, es parte de los razonamientos que se incluyen en la sentencia de la audiencia, del Tribunal Supremo de España, la resolución que acaba de emitir. Pero bueno, se creó esa comisión de honor para impedir que se llegara hasta la cabeza de la trama, ¿verdad? La cabeza de la conspiración criminal. Y esos que confesaron, ¿verdad? Salieron, fueron declarados inocentes, fueron sobreseídos, y los 2 que no participaron directamente, más que como transmisores y transmisor de la orden, el coronel Benavides, desde el Estado Mayor hasta la Escuela Militar, donde él era director, y el teniente Yushi Mendoza como observador, como visor de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante señalar que se impidió llegar hasta la cabeza. Entre el juicio y la creación de la comisión de honor, o antes, no me recuerdo exactamente, también se formó una comisión presidencial que viajó al menos a Washington, a Madrid y a el Vaticano, para dar la versión oficial, que habían sido guerrilleros del FMLN los que habían cometido el asesinato, e incluso el Monseñor Romeo Tovar Astorga, que era obispo de Santana, y no recuerdo exactamente si era el presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, dio declaraciones a un periódico italiano diciendo que a quién, su razonamiento era a quién le convenía más asesinarlos a Curía, sin dejar testigos. A la Fuerza Armada no, ¿verdad? Porque se iba a desprestigiar y todo el mundo se le iba a echar encima. No, le convenía al FMLN para culpar a la Fuerza Armada. O sea, un razonamiento, ¿verdad?, que lo están repitiendo ahora también, con el caso de los 2 asesinatos del FMLN, de militantes del FMLN el domingo pasado. Entonces, se hace ese juicio, se tiene ese resultado ilógico, ¿verdad?, y fraudulento, y eso lleva a que, siendo yo director del IDUCA, estando en el IDUCA, reactiváramos o empujáramos el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 22 de diciembre de 1999 presentó su informe de fondo, estableciendo que el Estado salvadoreño había violado derechos humanos, la vida, la verdad, etcétera, etcétera, y recomendando investigación, sanción y reparación de las víctimas y la adecuación de la ley de amnistía a estándares internacionales de derechos humanos o su derogatoria. Nada de eso se cumplió. En abril de 1990, del 2000, o sea, el informe de la Comisión Interamericana fue el 22 de diciembre de 1999, y en abril de 1990, después de dejar pasar las elecciones y el 20 aniversario del magnicidio de Monseñor Romero, presentamos, ¿verdad?, una denuncia en la Fiscalía General de la República, la cual fue rechazada por el fiscal general de la época, Belisario Artigas, aduciendo que había una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional sobre la ley de amnistía, entonces que había que esperar a que resolviera eso, cosa que no tenía ninguna asidero legal ni constitucional. Presionamos y presionamos. El 26 de septiembre del 2000, la Sala de lo Constitucional resuelve en una sentencia que la ley de amnistía era constitucional, pero que habían excepciones, y en esas excepciones, el caso de la masacre en la UCA cabía
perfectamente. Entonces, insistimos y fue que entonces que el 16 de octubre, aquí sí ya me tengo que recordar, esa sentencia fue del 26 de septiembre del 2000, tengo que apoyarme. Y el 16 de octubre de ese mismo año, un fiscal adscrito, el fiscal Marcial Zelaya Larreinaga presenta un requerimiento en el juzgado cuarto de instrucción. Y esto hay que señalarlo porque es parte de la trama de la conspiración del encubrimiento y la garantía de impunidad para la autoría intelectual. Presenta un requerimiento pidiendo que se inicie la investigación o que se aplique la ley de amnistía, pero que sea el juez cuarto de instrucción el que decida. El juez cuarto de instrucción, el 23 de octubre, ¿verdad?, días después, le respondió al fiscal general de la República que esa petición era totalmente improcedente, porque no le correspondía a él conocer, sino que le correspondía a un juez de paz, según el cambio de normativo penal y procesal penal de 1997-98. Entonces, nosotros seguimos presionando y el 7 de octubre del 2000, el fiscal Salvador Ruiz Pérez presentó otro requerimiento, pero ya no pidiendo investigación o aplicación de la ley de amnistía, sino que pidiendo sobreseimiento definitivo por la prescripción y por la amnistía. O sea, seguía el esfuerzo por encubrir la autoría intelectual, porque esa denuncia la habíamos puesto contra el presidente Cristiani en la época comandante general de las Fuerzas Armadas por encubrimiento y por comisión por omisión, por esos delitos. Y con los otros, ¿verdad?, por el asesinato de las 8 personas, que los otros eran 6 militares. Emilio Ponce, el general Bustillo, y bueno, Cepeda, Montano, ¿verdad?, Darius Larios y el de la primera brigada, el coronel de la primera brigada, se me ha escapado el nombre en este momento. Pues entonces, la juez resolvió el 12 de diciembre del 2000 que sí sobreseía definitivamente, pero no por amnistía. O sea, que ellos no pueden decir que los amnistiaron. Sobreseyó definitivamente por prescripción. Bueno, debería de haber sabido la jueza que el artículo 35 del Código Procesal Penal se suspende la persecución penal cuando exista una disposición constitucional o legal que impida, ¿verdad?, dicha persecución penal. Perdón, se suspende el plazo de la prescripción. Se interrumpe el plazo de la prescripción cuando hay una disposición legal o constitucional que impida la persecución penal. Eso es lo que había ocurrido con la amnistía. O sea, fueron 7 años en los cuales no se podía perseguir penalmente, ¿verdad?, investigar y perseguir penalmente a estos imputados porque la amnistía lo impedía. Así, el 9 de marzo del 2000, de ahí se fue recurriendo a la Cámara Tercero de lo Penal, a la Sala de lo Penal, hasta llegar a presentar un amparo en la Sala de lo Constitucional, que obviamente la Sala determinó no alugar lo que se solicitaba. Incluso había admitido la demanda de amparo parcialmente. Lo que no había admitido eran los actos de la juez, ¿verdad?, y de la Cámara de lo Penal, que habían rechazado todas las posibilidades de buscar la verdad e impartir justicia. Esa sentencia de la demanda de amparo fue fue emitida el 23 de diciembre del 2003. O sea, se declaró no al lugar, y fue por ello que el siguiente año con Almudena empezamos a conversar la posibilidad de llevarlo a la Audiencia Nacional de España. Desde el principio nos planteamos, Almudena, lo recordarás muy bien, que eso no era más que para obtener una sentencia como la que se acaba de confirmar hace 2 días, pero también para que fuera una sentencia mediante la cual se presionara el sistema interno para que funcionara. Esa fue la idea, ¿verdad?, fundamental de ese esfuerzo que se hizo y que se comenzó a conversar hace 17 años. Yo ahí me quedo, ¿verdad? Han sido punteados los pasos de este trama de encubrimiento que se confirma ahora con la resolución de la Sala de lo Penal, ¿verdad?, declarando nula la reapertura de ese juicio que habíamos iniciado en diciembre del 2000. Ahí me quedo.
el micrófono, Pedro. Eso, gracias Benjamín. Eso nos da la pauta ya para tener la parte que Almudena va a explicar ahora, que es el tema ya del propio proceso judicial. Pero tenemos ya las dificultades que fueron acá y por qué la razón de buscar fuera del país justicia, y en ese caso escoger España. Almudena, entonces vamos a darte la oportunidad queremos escucharte, queremos oír esos detalles interesantes del proceso judicial y también lo que nos deja a nosotros, ¿verdad? Como país, la importancia que tiene que ver esta sentencia histórica. Así que te dejo la palabra. Gracias, Pedro. Bueno, es un saludo a todos. Gracias, Benjamín, porque es siempre bueno hacer historia de lo que ocurrió antes. Y un saludo a todos los colegas que están en la llamada y a todo el mundo en El Salvador. Yo creo que se me ha escuchado muchas veces en El Salvador, o sea que no voy a hacer, y por supuesto Benjamín es testigo y actor directo en todos estos años, un poquito de lo cual fue el devenir del caso. Quizá puedo hacer un pequeño resumen, porque a veces no está de más recordar cómo se inició, cómo digamos, evolucionó con 2 o 3 quizá momentos ejemplares, diría yo, no sé si es la palabra adecuada, en cuanto a consecuencias que se derivaron del caso y que en mi opinión, que quizá creo que es más relevante para este conversatorio, fueron oportunidades para El Salvador, para hacer lo que se debe hacer, es decir, para que los tribunales salvadoreños o la policía salvadoreña o los gobiernos salvadoreños, que por el tiempo que tardó el litigio, 12 años, tuvimos varios, hubieran hecho lo correcto. Entonces sí creo que es interesante recordar eso y que la gente quizá entienda un poco por qué estamos hoy donde estamos con una sentencia del Tribunal Supremo Español. Muy rápidamente, muy por encima, como cuenta Benjamín, no es que estos casos sean un experimento, pero sí lo son, y creo que estará de acuerdo conmigo los colegas y quienes nos escuchan en que el litigio que tiene connotaciones internacionales o que tiene un desarrollo extranacional, en el sentido de que son hechos que ocurren en El Salvador pero que se juzgan en España, pues siempre representa retos y sirve sorpresas que uno no anticipa. Y sí es verdad, como decía Benjamín, que en ningún momento esta causa se abrió con lo que después se nos ha criticado mucho, sobre todo por parte de los acusados, y es que era una manera de desviar atención respecto de El Salvador o de ser solamente defensores de lo español, en el caso del origen de los padres jesuitas, de ninguna manera. Yo creo que tanto la UCA como el IDUCA que lideraba Benjamín en aquel momento y mucho después, y hoy la actual UCA y el actual IDUCA han querido siempre que este proceso, digamos, surgiera en El Salvador, se desarrollara en El Salvador y diera sus frutos en El Salvador. Como no fue así, en aquel momento se abrió una causa en el año 2000, ya no me acuerdo, en el 2008. En noviembre del 2008, y es decir, un poquito después de todos estos acontecimientos que hasta el momento en el que también Benjamín y también el IDUCA se planteó cuestionar la ley de amnistía más abiertamente, las posibilidades estaban cerradas. El caso en España fue escueto, y escueto en el sentido de que uno abre estas causas sin saber nunca si va a poder tener acceso a los acusados, o si los acusados van a tener la valentía que no han tenido en ningún momento, y muchos de ellos están en El Salvador, de personarse en la causa con abogado y si de verdad creer en su inocencia, defender el caso. Solo tuvimos a Montano, luego explicaré por qué, y porque se vio contra la espada y la pared, no porque lo hiciera de motu propio. A los acusados en este caso se les dio, que yo decía, más de una y más de 2 oportunidades de personarse con letrado, de prestar declaración, de contar su versión de los hechos, de plantear una defensa constructiva y de ser parte de un proceso que hoy el abogado de Montano llama inconstitucional.
Empezó escuetamente, yo decía, pues porque no contábamos con eso y de hecho al no ejercer su derecho de defensa, el caso se convirtió, como suelen ser estas causas, de una sola parte, intentando traer la prueba, intentando contar la historia de la mejor manera posible y una cosa que para mí es muy importante en estos casos, intentando contextualizar estos crímenes, que no solamente fueron el asesinato de 8 personas, sino que además fueron un hecho histórico y determinante para la historia más reciente de El Salvador, en el sentido de que explicaba o permitía explicar, y creo que es muy importante para el pueblo salvadoreño, hace un poco quizá ese juego entre verdad y justicia, es decir, permitía contar la historia de quién tenía el poder, de qué clase de manejo de ese poder hicieron, cómo actuaban, cómo pensaban, si cabe, y en definitiva, cómo pretendieron perpetuar su situación de poder a través del asesinato de ni más ni menos que del rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, y sus colegas. Pues bien, el caso evolucionó y quizá el caso adquirió una importancia inesperada. Yo diría que hay 3 momentos, yo decía que los quisiera resaltar, 2 fallidos y uno que produce el resultado que todos conocemos, y son cuando el juez Eloy Velasco, que fue el juez de instrucción español que instruyó la causa hasta que se unió a la sala de apelaciones muy hacia el final, decide, pues yo creo que presta atención muy cuidadosamente a la prueba y decide, cuando corresponde procesalmente, naturalmente, emitir órdenes de detención internacional con fines de extradición. Esto lo hace en 2 ocasiones respecto de la mayoría de los acusados o de un número amplio de acusados, incluso ampliando el número de acusados presentado inicialmente por las propias partes. Nosotros no nos dirigíamos contra ciertas personas y él sí lo hizo. Y bueno, esas órdenes de extradición, yo creo que la gente recordará esto, en El Salvador fueron 2 veces contra los mismos imputados y tuvieron, digamos, una consecuencia diferente. En la primera, si os acordáis, hay un acuartelamiento por parte de los militares. Creo que el presidente todavía era el presidente Funes, con el FMLN en el poder, y hubo un primer intento de arrestar o de transmitir esas órdenes desde la Interpol a la Policía Nacional Civil para que se produjeran los arrestos, y sin embargo yo creo que hay un momento en el que los militares nombrados en estas órdenes, liderados por el ex general Cepeda, se asustan y se acuartelan. Yo no recuerdo bien las circunstancias ahora mismo de cómo ocurre eso, pero sí que hay una amenaza abierta a las autoridades de que si hubieran sido detenidos, y no sé cuál era la amenaza, Benjamín, no sé si te acuerdas, pero sí llegan a amenazar públicamente, y es esa amenaza pública que dice: no se atrevan ustedes a detenerme. Y de alguna manera en aquel momento los cálculos políticos fueron: no los tocamos, no los detenemos y no los extraditamos a España, naturalmente. Hay, sin embargo, un alma de doble filo, que yo quiero hablar de eso más tarde, que es: si no extraditas, juzgas, que es un deber que todavía tiene y puede ejercer el Estado salvadoreño. Hay otro momento, otro intento de extradición igualmente fallido, y quizá contra todo pronóstico, un descubrimiento que fue averiguar que el coronel Montano se encontraba en Estados Unidos, y una solicitud de extradición a Estados Unidos que, tras muchos avatares, porque es un proceso largo y es un proceso costoso, resulta positiva o resulta satisfactoria, en el sentido de que es extraditado a España, y eso dio lugar a la apertura del juicio oral. Yo creo que esto es bien conocido, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué se llega a juicio en España? Es porque el coronel Montano llega extraditado, permanece en una cárcel en España desde el año 2017, si no recuerdo más, hasta este año pasado, 2020, que en un contexto de pandemia se abre la fase de juicio oral. Se decidió no esperar más, precisamente porque estamos hablando de 30 años desde que se tuviera lugar el asesinato y 12 desde que se iniciaran las acciones en España.
Podemos especular a por qué tardó tanto, pero sí creo que es la naturaleza de la prueba y mucho de ello quizá retrasos añadidos que tuvieron que ver con el proceso de extradición del coronel Montano, que como os digo es gravoso en Estados Unidos, es de doble perfil jurisdiccional y político y eso tardó mucho. La sentencia que todos conocemos condenó. Yo creo que tuvo el encanto este juicio, mucha gente encanto, no sé si es pero tuvo la peculiaridad de ser televisado, con lo cual mucha gente tuvo acceso a mucha de la prueba que se vino presentando desde junio, a lo largo de varios días, un par de semanas en junio y más adelante en septiembre de este 2020, y se dictó sentencia condenatoria que, sin embargo, recurrió el abogado, pues como hubiera sido normal, en casación ante el Tribunal Supremo Español. Apenas hace unos días recibíamos la sentencia tras deliberación de la sala compuesta para atender el recurso de sentencia que confirma en todos sus términos, y creo que es muy interesante porque no hay mucha ambigüedad, la sentencia dictada por la sala de lo penal, la sala segunda de lo penal de la Audiencia Nacional. Y por resaltar, quizás no sé si a preguntas esto puede ser más interesante, pero como abogada del equipo de la acusación y un poco por lo que fueron algunos de los debates durante el juicio más interesantes, creo que hay que destacar, bueno, que esto cierra un poco la fase jurisdiccional, yo decía, es decir, este sería el tribunal de última instancia en España, queda un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero por violaciones exclusivamente de derechos fundamentales, según nuestra Constitución, que no sabemos del que si hará o no uso, en este caso el abogado del coronel Montano. Y la sentencia es interesante porque entra a señalar específicamente dos de las cuestiones quizá más grandes o más graves y que alegadas por el abogado de Montano y que yo creo que quedaron bien resueltas en el juicio. Uno de ellos fue precisamente la violación de su derecho de defensa, derechos constitucionales y procesales de defensa, que a mí me ha parecido siempre muy interesante porque yo no sé si os acordáis, no por saltar, en este juego, en esta maraña de confundir a la gente y de francamente de mentir y de querer exculparse al que hacía Benjamín, yo creo que es una falta como de honor, ¿no? Por tanto honor que tienen los militares y la falta de honor y de nobleza que han demostrado a lo largo de todo este proceso. Ellos estuvieron siempre enzarzados en una discusión de se me ha violado el derecho de defensa y además hay cosa juzgada, ¿verdad, Benjamín? Además hay cosa juzgada en un recurso que tuvieron que llevar ante la Corte Suprema de El Salvador y que se resolvió como se resolvió, sin comparecer ni una sola vez en España, sin hacer nada. Ellos, sin embargo, sienten que un juicio fraudulento, un juicio que es un chiste, que fue un insulto para los familiares de las víctimas y para los jesuitas, sin nada más, disculpadme, es, perdonar un segundo, pasa, por favor, estoy en una conferencia. Perdonadme. Entonces, o sea, sin nada más, ellos hablan de que aquel juicio que fue contra los dos cabezas de turco designados, director de la Academia Militar, lo mencionaba Benjamín, y un teniente que trabajaba bajo su mando, y sin embargo eso debía constituir cosa juzgada que cubriera a todo el alto mando y a todas las responsabilidades. Y el segundo discurso, yo creo que destinado, de verdad que creo que hay malicia para confundir a la gente, es qué pasa con mi derecho a la defensa. Yo insistía que procesalmente se les hicieron, se emitieron órdenes, se emitieron cartas rogatorias para que se personaran en la causa y nunca fue así. Y a pesar de eso, yo os decía, el coronel Montano solamente señaló abogado y se presentó en la causa una vez después de haber sido arrestado en Estados Unidos con motivo precisamente de que estaba esta causa abierta en Madrid. Así que bueno, es importante para mí que la sentencia entre tanto en esa consideración de la no violación del derecho de defensa y de las provisiones constitucionales. Y creo que la otra parte, que es una lección, que es interesante en estos juicios, que al final
y Michael es el experto en esto y va a tocar en este tema, pero que al final son juicios que facilitan lo que llamamos quizá erróneamente una verdad formal o que contribuyen a un proceso de verdad más inclusivo con las víctimas de lo que quizá pudo ser o de lo que fue el proceso de la Comisión de la Verdad, por importante que fuera en El Salvador, etcétera. Creo que es la posibilidad de aceptar una prueba tanto documental como testifical, que es quizá nueva, que es poco frecuente, pero que para mí es una prueba clave que, esta es mi opinión, que reconcilia dos ¿cómo os diría yo? Dos estandartes pues, probatorios en un contexto de causas cuando han transcurrido 30 años, cuando estamos hablando de violencia que es ejercida por el Estado o con la aquiescencia del Estado, las dificultades que ese tipo de investigación, que sistematizar, y esto Michael y Benjamín lo conocen mejor que yo, esa documentación para que pueda tener un valor probatorio, el tipo de testimonio o de perito o de profesional en el que te tienes que apoyar para engarzarla de manera que sea suficiente, es muy ajeno a nuestros tribunales y a nuestras tradiciones jurídicas, definitivamente en España, pero creo que me puedo atrever, porque me ha tocado en la vida hablar también de los tribunales norteamericanos. Y es ajeno, es novedoso y asusta en el mejor de los casos. Y creo que la sentencia entre a hacer un análisis tan pormenorizado de los medios de prueba y del valor de los medios de prueba, que fueron realmente las cuestiones digamos, traídas a colación por el abogado de la defensa, creo que es muy importante. Así que, bueno, la sentencia para mí, obviamente, es un logro fundamental. Yo siempre decía, he estado con el padre Tojeno en algunas conferencias y con Benjamín en muchas más, y yo siempre decía que es que no, cuando se creaba esa falsa dicotomía de de España y El Salvador, yo decía, es que no sé muy bien de qué estamos hablando. O sea, nosotros llegamos a España por todo lo que se hizo en El Salvador. Allí nació y ahí surgió. Entonces, nada de lo que pasó en España tendría sentido sin el trabajo, sin el esfuerzo. De allí sale y creo que a El Salvador debe volver. Y creo que puedo hablar incluso en nombre de la familia del padre Ignacio Martín Baró, que estuvieron cerca de nosotros y apoyando como acusación particular todo el proceso para entender que ¿cómo os diría yo? El aspecto pedagógico, el aspecto de oír la historia con la claridad con la que la escucharon de boca de Douglas Castle, miembro de la Comisión de la Verdad, del propio Benjamín Cuellar, que testificó en la causa, del padre Tojeira, que contextualizó además la persecución a la Compañía de Jesús. Es decir, creo que es esa importancia que se refleja en esa sentencia lo que debe regresar a El Salvador. Y yo sí creo que El Salvador, y con esto voy a terminar porque creo que ya me he comido el tiempo, qué raro, yo sí creo que El Salvador tiene con esta sentencia una oportunidad, los operadores de justicia en El Salvador, que puede ser, si uno quiere, quizá legal, y puede también, no sé, ser de otra índole. Y la legal directa, yo hablaba, es del deber si no extraditabas, se generaba una obligación de perseguir, una obligación de investigar. Yo recordaré siempre cuando en Guatemala la Corte Suprema de Justicia de Benjamín recuerda esto, negó la extradición de Efraín Ríos Montt a España en una causa similar a la que nos ocupa, y en la propia decisión fueron tan fluidos y tan, digamos, avispados los jueces que hablan precisamente de la obligación. Ellos dicen, no vamos a extraditar porque estamos seguros de que podemos juzgar en Guatemala, para hacer valer la calidad de los tribunales guatemaltecos. Yo creo que lo hicieron para evitar una extradición y realmente para asegurar o para proteger a su expresidente, pero se encerraron en una trampa
muy inteligente que después la fiscal general Claudia Paz supo utilizar y los abogados supieron utilizar, y es que esa obligación de investigar y de perseguir estaba implícita, estaba explícitamente en esa decisión. Yo creo que no es el caso de El Salvador, pero creo que esa es una oportunidad que esta sentencia brinda, y es que en El Salvador las obligaciones son las mismas, son obligaciones que vienen dadas por tratados y por convenciones, y creo que podrían hacer uso, digamos, y abrir esta causa o seguir o dejar de buscar estas anulaciones y estas resoluciones sin sentido a recursos nacionales. Y lo otro, quizá, para mí, eso es un compromiso personal, y creo que también en España estaría a su disposición, que todo el esfuerzo en España no se queda en España, yo decía, es realmente un esfuerzo probatorio, es un récord judicial, es una prueba contrastada y sometida a principios de inmediación, de cuestiones, es decir, yo creo que es una prueba válida, es una prueba admisible, y quizá el mensaje sería que todo eso está a disposición, en este caso de la Fiscalía salvadoreña y más adelante de los jueces salvadoreños, para hacer uso y quizá para seguir investigando. Yo siempre digo que el coronel Montano es uno nada más de los responsables en esa estructura de alto mando y autores materiales. Los otros 11 nombrados en la causa, hasta donde nos consta, con algunos fallecimientos por en medio, están en El Salvador. Entonces sería excelente poder ver justicia en el país de alguna clase y que las víctimas pudieran tener esa satisfacción, que es, yo creo, lo más importante. Y lo voy a dejar ahí, Pedro. Muchas gracias. Ya he hablado más de lo que debería. No, gracias, Almudena. Excelente participación. Ya hay preguntas, ya están llegando las preguntas, así que vamos a darle paso a Michael. Michael, un gusto tenerte con nosotros para poder escuchar lo que tienes que comentarnos sobre el tema de la justicia y la vinculación de este proceso, ¿verdad? Bien importante para El Salvador. Así es que te vamos a dar paso, porque también quiero decirles a nuestros amigos que nos están viendo que Michael, por razones de compromiso ya anteriormente establecidos, se va a retirar a las 3 horas del Salvador. Así que también las preguntas que tengan para Michael sería bueno que las pudieran hacer pronto, porque tendrá que retirarse, ¿verdad? Pero Michael, te damos entonces el espacio. Bienvenido. Gracias por tu tiempo a este conversatorio tan interesante. Pedro, a ti y a la audiencia, mil disculpas por retirarme. Ojalá podamos intercambiar. Igual es siempre un placer también compartir con Benjamín y Almudena estas consideraciones. Yo quiero concentrar la atención sobre lo que tendría que pasar en El Salvador. Hace unos años el Estado salvadoreño empezó a mostrar un recorrido muy esperanzador para vencer la impunidad. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, como muchos de ustedes deben saber, declaró en 2016 la inconstitucionalidad de modo general y obligatorio la ley de la amnistía, que siempre se había estructurado como un obstáculo para la justicia en su país, y delineó un escenario muy favorable para que todos los poderes estatales, para que todos los poderes del Estado se alinearan y pudiesen cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esta es una deuda del poder estatal con la sociedad salvadoreña y con las víctimas salvadoreñas y extranjeras de la guerra y la represión estatal, desde que se firmaron los acuerdos de paz y desde que se pusieron en marcha mecanismos de justicia transicional como la Comisión de la Verdad. Esa sala de su Corte Suprema además ha mostrado un compromiso muy interesante con el Estado de Derecho, que como organización del Estado lo que ha visto es la necesidad de respaldar las instituciones y decidió emprender un ejercicio de seguimiento para vigilar el cumplimiento de lo que ordenó. Este es un punto supremamente interesante que se ha visto en muchas jurisdicciones del mundo, en donde hay que tomarse en serio los deberes constitucionales y las decisiones de los tribunales, y por lo tanto no se pueden solo decidir cosas y ordenar al aire, sino que esas cosas se ordenan para cumplirlas. Esta sala ha hecho un seguimiento regular a lo ordenado, y de hecho hace poco, cruzado por la pandemia,
sostuvo en octubre del 2020 una audiencia pública de seguimiento para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de todo lo ordenado en esa decisión del 2016. Hasta el momento que yo sepa, no se han conocido los resultados de ese ejercicio. Sí esperamos que indique una vía constructiva para que las autoridades actúen de manera correspondiente con las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño y que aprovechen esa decisión del 2016 y el mapa que fue dejado. Al igual se trata del seguimiento a múltiples decisiones que van en contra del Estado salvadoreño por haber violado las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Reitero, será muy importante conocer el resultado de ese ejercicio y ver las próximas órdenes. Ya se llevan 4 años desde una decisión ejemplar y es un gran reto que tienen todas las autoridades en este momento. Han pasado ya 4 años desde esa decisión en las que se debería haber hecho algún tipo de avance estratégico de investigación y enjuiciamiento penal de los responsables de las graves violaciones. Esto incluye indudablemente la matanza que tuvo lugar en la UCA en 1989. Sin embargo, las acciones han sido bastante escasas y poco estratégicas. No sé si esto sea por falta de capacidad o voluntad. No creo que sea un problema de capacidad realmente con los intercambios que se tienen. Puede haber algo de desidia institucional, bloqueos institucionales, pero todo esto siguen siendo impedimentos para que en El Salvador de hoy los intocables sigan amparados por la impunidad. Espero que la condena de Montano sea un llamado de atención a las autoridades salvadoreñas y también a la sociedad, porque esto no es solo una decisión lejos, esta es una decisión que tiene que ver mucho con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de una comunidad educativa, con el manejo del pasado. Si no se despeja el misterio y la impunidad, la negación va a seguir calificando el pasado de los salvadoreños. Una de las víctimas de esa masacre, y se habla poco de ellos, fue Ignacio Martín Baró, de quien hablaba Almudena. Martín Baró escribió muchísimo sobre la violencia y la represión, y en particular reflexionaba sobre cómo el poder no permitía que el aparato del Estado hiciera lo que tenía que hacer y confrontara la atrocidad y la mentira que se oficializaba en El Salvador de ese momento. En una de sus conferencias hacia mediados de los 80, estaba considerando la arbitrariedad del Estado. Y el padre Martín Baró escribió: la mentira oficializada echa raíces en las propias instituciones del Estado, desnaturalizando sus funciones. Los cuerpos de seguridad se convierten en la principal fuente de inseguridad ciudadana y el sistema de justicia, en vez de garantizar el ejercicio de derechos y deberes, se vuelve garante de la injusticia y la impunidad. Es muy triste que las palabras de la víctima de esta masacre desde los 80 todavía sirvan de reflejo para la actuación de algunas de las autoridades de El Salvador. Los salvadoreños merecen que este caso y muchos otros, como las cientos de desapariciones forzadas o la masacre de San Sebastián, por nombrar algunas, sean juzgados en los tribunales salvadoreños. La condena de Montano debería servir a las autoridades salvadoreñas como motivación para adelantar sus funciones de investigación, acusación y juzgamiento penal. En relación con la masacre, las autoridades españolas, utilizando medios probatorios válidos, y como decía Almudena, muchos de ellos disponibles, algunos además de manera pública, que necesitan ser procesados y necesitan ser debatidos, pero disponibles. Las autoridades españolas determinaron que el modo de intervención criminal no fue la de Montano,
sino que se operó mediante la utilización de un aparato organizado de poder que no era otro que el alto mando de la Fuerza Armada, en cuyos puestos de máxima responsabilidad se encontraban los militares graduados en la llamada tandona. Y desde ese punto de vista, dijo el tribunal, el alto mando y todos y cada uno de sus miembros que acordaron de forma premeditada, planificada desde hacía tiempo, la comisión del crimen, dominan y controlan todos y cada uno de los hechos ilícitos que se realizan desde ese aparato de poder. Esta conclusión tiene efectos sobre esta decisión y esa sentencia, pero esta conclusión tiene que ser un llamado de atención a las autoridades salvadoreñas para que en el marco de las hipótesis de investigación y aquello que se comprometan a probar en juicio pueda también iluminar el ejercicio que desde hace rato se está pidiendo a que las autoridades salvadoreñas realicen. Nuevamente, el Tribunal Español concluyó en esta sentencia que ha sido ratificada que el alto mando se constituyó como un centro de decisión, es decir, fue el máximo responsable y fue desde donde se impartieron las directivas para realizar los hechos delictivos. Es desde donde se elige al ejecutor de la orden, el director de la escuela militar, y es de donde se proporcionaron al mismo los medios para la comisión. En este caso, soldados del batallón Atlacátl. En otros casos pudieron haber sido otros medios. Indudablemente hay suficientes elementos en la sentencia para impulsar una investigación y lograr el establecimiento de responsabilidades subjetivas de otros miembros de las fuerzas militares y de miembros del alto mando. Y de todos los que participaron en el proceso, escúchese, no solo de diseño, decisión y ejecución, sino también del encubrimiento de este crimen. Varios de ellos andan como Pedro por su casa, amparados por el poder en El Salvador. El Estado salvadoreño le debe justicia a las víctimas de la represión y de la guerra y a toda la sociedad. Esto fue indicado desde 1993 por el informe de la Comisión de la Verdad. La masacre de la UCA quedó ampliamente documentada en ese informe desde el 92. Ya desde esa época hay listas de algunos de los autores materiales y otros presuntos implicados. No es que haya falta de información, no es que haya misterio. Hay que procesarlo y hay que cumplir el debido proceso, pero la información está y está disponible. El imperativo de justicia era claro en ese momento trascendental para El Salvador cuando se firmó el acuerdo de paz. Pero la comisión en ese momento vio que era tan débil la institucionalidad salvadoreña que ésta no reunía condiciones básicas de objetividad e imparcialidad, que decidió dejar eso para más tarde. La pregunta ahora para toda la sociedad salvadoreña y para el aparato estatal es si 3 décadas después de la perpetración de esa masacre, años después del informe de la Comisión de la Verdad, cuando se llegó a esa conclusión, la pregunta es si el Estado de Derecho salvadoreño está maduro suficiente para hacer esto en casa. ¿O será que la institucionalidad sigue extraviada? ¿O será que está secuestrada por confluencias de poder y crimen? Hasta el momento el Estado salvadoreño, gobernado ya por representantes de distintos bandos, inclusive de aquellos que dicen no hacer parte de ningún bando, mantiene el manto de la impunidad sobre los crímenes atroces de la represión y la guerra. El silencio encubridor y el engaño calculado han conseguido que la mentira eche raíces en el Estado y hasta ahora la inacción de la justicia continúa reforzando el régimen de negación en El Salvador. La impunidad de los responsables del asesinato de los jesuitas y de miles de otros casos sigue uniendo el ejercicio del poder con el crimen. Yo creo que es hora que la justicia promueva el camino hacia el reconocimiento de las víctimas. Indudablemente es hora de actuar. La sentencia en contra de Montano en España debe ser un llamado de atención. Es ahora el momento de actuar de las autoridades salvadoreñas. La responsabilidad es de la Fiscalía General de la República y de los tribunales, que deben demostrar su independencia, su autonomía, su apego a la ley. No hay la menor duda que la sociedad, o al menos un sector de esta, y las víctimas lo están demandando. Muchas gracias. Gracias, Michael. Excelente, interesante. Todo viene a complementar lo que hemos estado hablando sobre el tema.
Y en ese sentido, ya tenemos 3 preguntas que tienen que ver un poco como esto, ¿no? ¿Cómo trasladar esta justicia que se ha obtenido en España, cómo trasladarla a El Salvador o cómo se puede continuar en España? Aquí tenemos unas 3 preguntas que vamos a empezar para que podamos dialogar sobre esto. Rafael Benítez nos pregunta, ¿qué posibilidades hay de procesar al resto de criminales tanto en El Salvador como en España? La segunda pregunta la formula Edwin Argueta y dice, yo quisiera saber qué tipo de implicaciones posiblemente podría tener el juicio y sentencia de Montano en otros casos importantes de impunidad en El Salvador, como Roque Dalton y Monseñor Romero. Radio TV Farabundo Martí dice, hay documentos desclasificados que indican que los 2 responsables de la CIA en El Salvador estuvieron en esa mesa cuando se ordenó la ejecución de los jesuitas. ¿Se ha considerado, aunque sea a nivel de idea, acusar también a la CIA o a la Embajada de Estados Unidos? Porque ningún crimen en El Salvador de tal envergadura se lleva a cabo sin su autorización. Esas preguntas tenemos por el momento, hay una más, pero dejaré estas 3 preguntas para empezar con una primera ronda para que podamos empezar a conversar sobre aspectos importantes que nuestros amigos que nos están viendo quieren también desarrollar y ampliar. No están dirigidas a nadie, pero ¿podría alguno de ustedes complementar? Yo quisiera que me repitieras la primera pregunta porque por alguna razón se me ha despistado el sonido y no te he escuchado bien. Estoy buscándola, espérame. ¿Qué posibilidad de procesar al resto de criminales? ¿Cierto? Sí, ¿Es esa? Exacto, exactamente. Vale, pues esa si nos parece, los demás son más especulativas, pero esa, de procesarlos en El Salvador, todas las posibilidades están en casa. Técnicamente, hay leyes que lo permiten para empezar. Está la prueba, sin nada más que se ha tenido en España, pero está la prueba. En El Salvador están las víctimas, están la prueba, están los tribunales, es decir, está todo, y están ellos. No sé si tan campantes o si preocupados, no sé en qué están, pero están ellos. Y creo que es prueba de que funciona un Estado. Cuando un Estado tiene criminales en las calles, los investiga y si puede los lleva a juicio. Y puede ser, yo no voy a en la vida jamás nunca insultar a El Salvador, que es un país que quiero, pero creo que puede ser prueba de vulnerabilidad y prueba de fragilidad y prueba de muchos de los problemas que hoy tienen en otros aspectos, que no pueda, es decir, una fiscalía, que no pueda un juez investigador hacer ese mínimo para poder hablar de un Estado que no sea fallido, de un Estado que funcione y de un Estado que haga valer sus leyes. Así que todas, en El Salvador todas. En España, pues la causa está cerrada. Creo que sería, hay una valoración, debo ser rigurosa, hay una valoración procesal legal y una valoración personal subjetiva. La valoración personal real es que si en España la causa no está abierta, pero se podría abrir otra causa si se le viera la facilidad o si se le viera la capacidad de que procesara, o si, por ejemplo, apareciera alguno de los imputados. Esto genera cosa juzgada y, por lo tanto, eso es una cosa, quizá por ahí va la pregunta, Rafael Benítez, ya me lo he visto, perdóname. Esta sentencia genera cosa juzgada exclusivamente con respecto a inocente Orlando Montano. No genera cosa juzgada, o sea, no puede ir mañana Cepeda a una entrevista y decir que como ya han condenado a Montano hay cosa juzgada. Que lo hará, Benjamín, que lo hará. Que dice, no, perdón, no me quiero reír, pero dice, no es cosa juzgada general, es una causa penal que establece la responsabilidad penal individual, en este caso del ex coronel Montano. O sea que la medida en que pudieran tener acceso a otros de los que fueron nombrados en la causa como querellados y, por supuesto, imputados tras el auto de procesamiento o procesados, debo decir, se podría perseguir naturalmente. Pero luego quizá la parte, yo decía, subjetiva, que no es procesal legal, es que creo que
creo que no le corresponde a España hacer más. No porque no crea en la justicia, ni porque no crea que los tribunales españoles, los tribunales españoles han hecho un esfuerzo importante. Estas causas son complejas de investigar, de reproducir la prueba, etcétera. Han hecho lo que tenían que hacer. Fue un tribunal, creo, muy serio. Y creo que ahora ya se cerró ese capítulo. Y aunque las leyes lo permitan, creo que lo que tiene que conseguirse es que se abra ese capítulo en El Salvador, no que se siga abriendo en otras jurisdicciones. Pero eso ya es una consideración personal mía. Sí, no sé si Benjamín quiere entrar. Yo solo quería decirles, el camino está absolutamente despejado, particularmente desde el 2016. Sin embargo, debo decir, el camino estaba despejado desde antes también. En el 2016 se tomó una decisión trascendental que quita uno de los obstáculos que más argumentaban como obstáculo procesal para que las causas avanzaran. Pero por el litigio de víctimas y de sus representantes desde hacía muchísimo tiempo, había suficientes excepciones a la ley de amnistía para que estas causas avancen. Los obstáculos principales han estado en falta de garantías de independencia e imparcialidad, falta de autonomía, miedo de las autoridades en el proceso de investigación, el paso del tiempo y demás. Yo quisiera volver al impulso que le da la decisión del 2016, una serie de decisiones que se toman en esa decisión y asignaciones muy claras al trabajo. De ninguna manera se trata de un esfuerzo fácil. Yo creo que ninguno de los que estamos acá creemos que esto es fácil. Además, no es rápido. Es un proceso largo que requiere muchísimo, que demanda valentía política y acción técnica decidida, y que va a tardar muchísimo tiempo, porque a las personas que se va a perseguir son personas que siguen teniendo poder, y los poderosos se defienden y tienen todo el derecho a defenderse con medios legítimos. Desafortunadamente también hay poderosos que se defienden a través del miedo y otros medios ilegítimos. Quiero insistir, no es un trabajo fácil, pero hay que arrancarlo de manera estratégica, no casito por casito, sino de la cantidad de casos que están disponibles y empezar a avanzar para dar resultados y responder a una impunidad absolutamente generalizada desde la época de la represión estatal y la guerra. Es hora de hacer esto, tenemos todos los medios para hacerlo, hay declaraciones de las autoridades respectivas de que lo van a hacer, pero el paso del tiempo nos muestra que hay mucha aspiración y promesa, pero que no hay adecuación funcional para lograr que las cosas se hagan. Hoy en día yo creo que uno no puede reclamar obstáculos procesales para actuar. Benjamín ciertamente demostrará que se siguen tomando decisiones que argumentan todo tipo de obstáculos procesales para hacerlo. Pero creo que las respuestas ya ni siquiera están en el derecho internacional por allá perdidas. Las respuestas hoy en día hacen parte de su derecho constitucional con base en una decisión constitucional de un tribunal que ha sido ya refrendado y que además es objeto de seguimiento. Está en manos de las autoridades competentes aplicando las reglas procesales salvadoreñas, las reglas sustantivas del derecho salvadoreño, hacer lo que se tiene que hacer. Las pruebas están. Investigar y ahora construir la prueba, hacer una acusación bajo el debido proceso y demostrar esos elementos de convicción más allá de toda duda razonable, es algo que le corresponde a los salvadoreños. Puede ser que los internacionales y la comunidad internacional puedan asistir en ese proceso, pero este proceso, a mi juicio y a nuestro juicio, es salvadoreño. No hay obstáculos legales en este momento que digan que esto no se puede hacer en el país. Gracias, Michael Reed. Agradecemos tu participación. Muy amable por tu tiempo. Esta conversación es tan interesante y necesaria en este país. Y como tú lo planteabas, ¿qué tan maduro está el sistema de justicia en El Salvador para asumir la responsabilidad? Las condiciones están dadas, pero creo que por ahí viene el análisis de ahora. ¿Qué tanto El Salvador puede realmente asumir esta responsabilidad y no seguir pensando que la justicia debe ser en otros países? Pero ya hay un camino muy fuerte abierto y que se han quitado obstáculos que permitirían lograrlo. A ver qué tanta voluntad se tiene para esto.
Te agradecemos muchísimo, Michael. Gracias por tu presencia. Estamos en contacto. Gracias, Michael. Bueno, Benjamín, ¿algunas reflexiones? No, yo creo que las dos preguntas se complementan porque Rafael se refiere exactamente al caso de la masacre en la UCA, y Edwin habla de otros casos. Entonces, miren, yo siempre he estado convencido. Primero, yo parto de una cuestión que la hemos comentado varias veces. O sea, son dos enseñanzas que me han dejado colegas chilenos, Andrés Domínguez y Roberto Berretón. Andrés Domínguez, en un evento que estábamos en Lima, Perú, ¿verdad?, dijo desde la mesa que el que se mete a trabajar en esto creyendo que es una carrera de 100 metros, mejor que se olvide, porque al terminado los 100 metros y al siguiente metro cae fundido. O sea, hay que prepararse porque esto es una maratón, ¿verdad? Yo le dije, mira, en público, le dije a Andrés, le puedo agregar algo a lo que acabas de decir. Sí, me dijo, yo le dije, esto no es una maratón, esto es un decatlón, ¿verdad? Con grandes obstáculos, que los hemos visto, los hemos comprobado, y necesarios relevos, ¿verdad? Necesarios relevos. Entonces yo creo que por ahí debe ir lo fundamental de la estrategia. O sea, si contamos desde que presenté con Ana Mercedes Valladares Rivas, directora de Socorro Jurídico, en mayo de 1993, semanas después de aprobada la amnistía, hasta que logramos, con Pedro, se redactó la demanda de inconstitucionalidad, y logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, 23 años después, ¿verdad? Y con Almudena empezamos a platicar esto del caso en la Audiencia Nacional, el caso de la UCA en la Audiencia Nacional, en 2004, y 17 años después se logra, ¿verdad?, una condena firme. O sea, yo creo que eso nos da pie de que las cosas en El Salvador, ¿verdad?, no se van a resolver tan fácilmente, pero también la otra lección es que sí se pueden conseguir resultados. Entonces yo soy optimista. Aquí adentro, tanto en los casos de la masacre en la UCA como en el caso de Romero que mencionaba ahí y otros, en Mozote. ¿Por qué estoy optimista? Porque primero hay una sala de lo constitucional que ha dado muestras, la actual, también la anterior, obviamente, que fue que aprobó la inconstitucionalidad, pero la actual ha dado muestras de estar conectada con las víctimas. Una de estas que menciono yo, que siempre menciono yo, es la resolución frente a una demanda, a un recurso de habeas corpus, de exhibición personal, que presentó una persona por su bisabuelo, abuelo y padre, asesinados o desaparecidos, no me recuerdo, creo que eran desapariciones forzadas, en 1932. Entonces, la sala, en lugar de rechazar el habeas corpus, lo dirigió a amparos, diciendo que era imposible que se lograra la exhibición personal de estos parientes de la víctima demandante, porque así biológicamente ya no estaban vivos. Pero dijo también que pasara a amparos porque se estaba negando el derecho a la verdad, a la justicia para las víctimas y para la sociedad salvadoreña, ¿sí? Y a la reparación también. Entonces yo creo que es importante, no se ha resuelto de fondo, pero es una señal importante. Y otra señal importante es lo que con Pedro compartimos, siendo parte demandante, actores como parte demandante en la audiencia de seguimiento de cumplimiento de la sentencia. Bueno, aquí hablemos mejor de incumplimiento, porque eso es lo que ha habido, de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que se realizó el 30 de octubre del año pasado. O sea, Pedro y yo somos testigos de cómo, ¿verdad?, la sala, en pleno, los 5 magistrados que estaban presidiendo la audiencia, ¿verdad?, fueron incisivos, acuciosos, ¿verdad?, y pusieron contra la pared a los representantes del Ejecutivo, de la Fuerza Armada, quiero decir, sí, del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A la Fiscalía, como ha cumplido algunas cosas, no fue tanto, pero a mí me impresionó cómo preguntaban, repreguntaban. Entonces, si la UCA sigue el camino que trazamos en el 2000, o sea, hace casi 21 años, ¿verdad?, después de la denuncia que presentamos en la Fiscalía ese año y que tuvo el resultado que ya mencionaba antes, que fue que la Sala de lo Constitucional en el 2003, en diciembre del 2003, o sea, 3 años después,
declarara no al lugar a nuestras peticiones en un recurso, en una demanda de amparo, yo creo que si la UCA presenta una demanda de amparo, si es que no la haya presentado ya, por negación del derecho a la justicia, a la verdad, y a la reparación integral para las familiares de las víctimas, yo creo que el camino no es tan difícil. Esa es una razón. Y la segunda razón, es decir, no es tan difícil para revertir la decisión de la Sala de lo Penal. La segunda razón es que hay nuevas generaciones de juzgadores, ¿verdad? Que no son los de aquella época, de hace 30 años. Son juzgadores que hemos visto que sí realmente están de alguna manera conectados con este esfuerzo y hay que aprovecharlo. Hay un grupo de la Fiscalía General de la República que investiga estos hechos y hay que reforzarlo, ¿verdad? Hay que apoyarlo. De los 200 y tantos casos que según informaron en la audiencia esta que mencionaba de octubre del año pasado, es un porcentaje bien pequeño el que han judicializado, pero pequeñísimo, ínfimo, de casos que se han judicializado. Entonces, yo sí creo que ese grupo hay que fortalecerlo, pero también son herramientas que hay que apoyar y que hay que utilizar y que hay que apoyar. Entonces, yo sí creo que hay que abrirle una brecha en el muro y este caso de la masacre en la UCA, con lo que se ha logrado aquí adentro y con lo que se ha logrado en España, ¿verdad? Y en la Comisión Interamericana también, puede ser quizás la punta de lanza para abrirle esa brecha al muro de la impunidad. Muy bien, hay un detalle que quisiera que tal vez se refirieran, es el tema de una de las preguntas que habla de la participación de la embajada o de la CIA en el caso. ¿Hay alguna posibilidad de demandar o pedir responsabilidad sobre esto a Almudena en Estados Unidos? A ver, yo creo que hay muchas especulaciones sobre este tema. Yo siempre la oportunidad que tengo, más que nada por ser rigurosos. O sea, yo creo que, como yo soy española, aunque vivo en Estados Unidos, lo puedo decir así como sin muchos filtros. Yo creo que no cabe duda, no sé quién ha hecho la pregunta y es cierto que desde el punto de vista de un salvadoreño, el involucramiento de la embajada norteamericana en las cuestiones que tenían que ver con el día a día político, ese hermanamiento con las Fuerzas Armadas, amén de la subvención económica y desde toda la ayuda militar. Naturalmente, eso es indudable. Yo creo que en el 2020 ni los americanos se atreven a negar eso. Es decir, como tal, a unas Fuerzas Armadas, en mi opinión, criminales, como lo fueron, y un gobierno sui generis, con un presidente civil que era realmente era un poco monigote y era siempre esa manera de mostrarles una cara de pseudodemocracia a los norteamericanos. Yo creo que esa complicidad norteamericana es indudable. Dicho eso, y se les puede recriminar y se les debe recriminar y responsabilizar siempre. Pero dicho eso, no lo sé si lo que voy a decir tiene mucho sentido habiendo vivido aquí 21 años, la capacidad de probar, es decir, que era tal, como me diría, no tenemos prueba realmente que estuvieran en esa reunión, por ejemplo, es decir, desde un punto de vista probatorio. Lo que sí es cierto, y yo tampoco quiero negar eso nunca para que la gente no piense que vamos con algodones, es cierto que la Dirección Nacional de Inteligencia salvadoreña estaba puerta con puerta con la sede de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Tuvimos, creo que para mí, valiente y osado, el testimonio de Luis Parada, en aquel momento miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, que se atrevió, y digo atrever porque estas cosas, y le han costado 30 años, llegar él mismo a la conclusión de que efectivamente, sobre todo, no que en un contexto más de... Porque, como decía Benjamín muy al principio, no nos tenemos que olvidar de esto, lo triste, por supuesto, es que mataran, pero es que además que inmediatamente intentaran encubrir el asesinato, desde el primer segundo, echándole la culpa a la FMLN y con todo el insulto añadido al dolor que ese asesinato generó y al quiebre que ese asesinato generó.
Y lo que sí es verdad es que Estados Unidos, la embajada y los servicios, o sea, la embajada a través de sus servicios de inteligencia en el país supieron desde el primer momento que se trataba de las Fuerzas Armadas, en este caso del Estado Mayor y nunca del FMLN. Entonces después se sirvieron un poco con el liderazgo del embajador en aquel momento, cuyo nombre por fin se me ha olvidado, dame un segundo. Espérame, no sé, Walker, no se me ha olvidado. William Walker, con ese liderazgo, participaron en la misma farsa que decidió las Fuerzas Armadas, de echarle la culpa al FMLN, de una comisión por aquí, de otra comisión para allá, para, como dirían en mi tierra, marear la perdiz. Pero, o sea que esa parte sí está demostrada, creo que esa parte quedó bien, o que dicha con mucha claridad y mucha contundencia a lo largo del proceso. De ahí a exigir responsabilidades penales individuales contra un embajador o contra un miembro de la CIA es muy difícil y es algo sin lugar a dudas que no se puede hacer en Estados Unidos, en tribunales norteamericanos eso está específicamente limitado con una cláusula legal y en España realmente la prueba no nos lo permitió. Es una respuesta muy amplia, pero me gusta separar las dos cosas. ¿Algún comentario, Benjamín, sobre eso? Está silenciado, Benjamín. Ya. Yo quisiera que lo mencionamos previo a conectarnos, ¿verdad? Platicando con Almudena, el trabajo que hizo Terry Carr, ¿verdad? De investigación documental, ¿verdad? Testimonial también incluso. Y que yo recuerde, no encontró ningún indicio o prueba que planteara la posibilidad de que hayan estado presentes en esa reunión, ¿verdad? Agentes de la CIA. El amigo que de Radio Farabundo Martí nos dice que si ayuda nos puede mandar copia de los documentos desclasificados por el propio gobierno de Estados Unidos. O sea, pruebas fehacientes hay. Bueno, yo creo que sí sería bueno si se tienen esos documentos desclasificados, ¿verdad? No sería malo conocerlos, darlos a conocer, pero ya Almudena planteaba los impedimentos que hay para poder procesar personas individuales, ¿verdad? Que es como debe procesarse, no a la CIA, así en general, o a la embajada en general. Entonces, para tener imputados personas individuales allá en Estados Unidos, ¿verdad? O acá incluso también. Muy bien. Tenemos otras preguntas y luego vamos a abrir el espacio para que algunos de los medios que están con nosotros, periodistas, puedan hacer algunas preguntas en vivo para que les escuchemos. Pero hay unas preguntas que están acá que todavía no hemos terminado de darle respuesta. Nos dice Edgar Franco, ¿qué opinión tiene Almudena y Michael sobre el proceso del caso jesuitas en El Salvador que se mantiene estancado y sin avances? Algo ya se habló sobre eso, ya se contestó un poco. Y él dice, saber si la condena de Montano están satisfechos o se procederá contra otros involucrados en España. Creo que algo también ya se ha comentado sobre eso. Tenemos una pregunta más que dice, la orden, lo dice Juan José Dalton, la orden de captura intencional contra los acusados, ¿está vigente? Sí. La orden está vigente y en estos momentos ya decía, no se ha creado una pieza separada. Me pregunto procesalmente si se pudiera dejar, pero las órdenes de busca y captura en principio no expiran. O sea que sí, se podría pedir, es una cosa que se podría considerar, una pieza separada para tener siempre... Pero es una cosa importante que la gente debe saber, el nombre. Hace poquito que detuvieron o denegaron la entrada al coronel, ¿cómo se llama el que testificó, Benjamín, a favor de Montano? Ay, se me escapa. ¿Vargas? Luis Vargas.
Hace poco que no sé si intentó solicitar una visa y se la denegaron. Hay un listado que permanece en este caso y de verdad funciona. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de verlo, de cómo se articula, y en ese listado aparecen estos individuos con alerta roja, con Interpol y con orden de arresto internacional incumplida. O sea que sí hay comunicación a ese nivel, sí hay comunicación entre estados y sí tienen vigencia. Muy bien, vamos a darle el espacio, la oportunidad ahorita para que Gabriel Lavrador del Faro pueda hacer una pregunta. Solo quisiera agregar, hay que destacarlo, ¿verdad? También, esta conspiración de impunidad, de encubrimiento, ¿verdad? Ha sido estatal, ¿verdad? Y todos los gobiernos, incluido el actual, que no deja, que está negando dice que la guerra fue una farsa, los acuerdos fueron una farsa, y no ha entregado archivos ni ha impulsado un proceso de investigación con las gentes que participaron. En el caso del Mozote han habido 2 soldados que estuvieron en el Mozote que han testificado en la causa, ¿verdad? Entonces se podría desarrollar, digamos, un proceso de declaraciones, aunque fueran confidenciales, digo yo, para esclarecer muchos de los hechos que están en impunidad total. Pero en el caso de la masacre en la UCA, esa conspiración de impunidad fue reforzada por la decisión de Mauricio Funes, ¿verdad? En su mandato entre 1999 y el 2004 que salió, cuando vinieron esas órdenes de captura al país, ¿verdad? Esas órdenes de captura internacionales, y les dio a dónde resguardarse, decía, entre comillas, o sea, les dio a dónde esconderse en la antigua, en el edificio, en el cuartel de la antigua y desaparecida Guardia Nacional. O sea, hasta simbólico fue eso, ¿verdad? Fue uno de los cuerpos represores más terribles en el país, la Guardia Nacional. Y esperó hasta que la Corte en Pleno decidiera que las órdenes, las alertas rojas, que son órdenes de captura con fines de extradición, ¿verdad? Y entonces ahí como que tenían mal la vista los magistrados que votaron, porque dijeron que esa era solo eran órdenes de localización, con fines de localización, ¿verdad? No era para capturarlos y de extraditarlos. Entonces, esas de localización son las alertas amarillas, si no me equivoco, Almudena, ¿verdad? No las rojas. Entonces yo creo que aquí ha habido complicidad de todos los gobiernos, ¿verdad? Y de los 3 diferentes partidos que han estado al frente del Ejecutivo. Eso hay que decir. Muy bien, vamos entonces a darle ahorita la palabra a Gabriel Lavrador. Si alguna otra persona quiere hacer otra pregunta, nos lo indican para darle también en orden la palabra. Gabriel, ¿tienes tu pregunta? Gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Sí, muy bien. Perfecto, sí, un saludo a Almudena y a Benjamín, y obviamente también a ti, Pedro. Gracias. O sea, tenía yo solo una consulta que me quedó resonando de los días del juicio, que vimos que la lista de testigos era bastante extensa, y al final pues se prescindieron de varios testigos. Yo quería saber más o menos por qué, o sea, y lo intuyo que fue porque había sobreabundancia de prueba y lo consideraron prescindible, pero técnicamente o prácticamente porque, digamos que en cada caso particular, quizás no se acuerdan de los nombres en particular, pero sí, quizás quisiera una reacción de por qué se prescindieron algunos nombres como para que desfilaran en el testigo, sobre todo porque eso después, justamente por lo que han dicho, serviría como prueba a retomar aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que no discurrieron, que no se corrieron en el juicio, pero que no sé si es mi impresión, pero que fue una oportunidad perdida para que El Salvador conociera más de lo que ocurrió. Eso en primer lugar. Y lo segundo es, bueno, si harán un equipo técnico, jurídico, la gente que estuvo en España con, no sé si la organización de Benjamín, para impulsar efectivamente y materialmente el caso aquí en El Salvador.
eso ya para, no sé, o sea, no es tanto especulativo, sino que en realidad quiero saber si van a venir o van a mandar una misión o lo que sea. Y bueno, un poco en la línea de lo que preguntaba el de la radio Farabundo Martí, pero no tanto sobre la reunión de la CIA con los militares en el momento en el que se ordenó el crimen, sino en el tema del encubrimiento. Eso sí quedó demostrado, incluso se desfiló el nombre de un coronel que fue el que interrogó, comillas, torturó, ¿verdad?, a los esposos en Estados Unidos, y bueno, eso tampoco lo vimos en el juicio que desfilara, y había sí creo que una prueba más o menos sustancial, ¿verdad?, para ver ese caso específico del encubrimiento y el embajador. ¿Por qué no se hizo? Ya hablaron un poco de eso, pero en el caso del encubrimiento creo que es distinto. Gracias y un saludo y felicidades. Gracias, Gabriel. Muy bien, ahí están las consultas de Gabriel Almudena. A ver si voy a respecto a la pregunta, Gabriel, de Iola, respecto a la pregunta sobre los testigos, ¿me dices exactamente si tienes algún ejemplo en mente? Porque la lista de testigos, efectivamente, la lista de testigos final siempre se revisa en aras un poco de, a lo mejor estás pensando en alguien y estoy yo despistada, pero se revisa en aras, pues siempre hay un riesgo, ¿no? Pero de qué clase de defensa está presentando. A mí son cosas obvias lo que estoy diciendo y todo el mundo, no hace falta ser abogado para esto, es un poco estratégico. Si alguno se repite, pues porque las consideraciones que uno tiene en sala son diferentes de las que uno tiene en instrucción, porque en España es un sistema muy arcaico, pero la prueba de lo que, digamos, ganar, es que estas cosas no están escritas en ninguna parte. Es bueno para tu caso que te admita la sala a reproducir el 90% o el 100% de la prueba que has presentado en instrucción. Eso es lo bueno. Hay salas más antagonistas que solo te permiten reproducir un porcentaje mínimo. Entonces, las consideraciones que hacen los equipos legales es cómo hacemos para que no nos la quiten, es decir, para que no sea repetitiva o para seguir una línea. Y no es un arte, y no te digo que lo hiciéramos bien o mal, pero para darle una línea a la narración y una lógica a la narración. Y eso era un poco el impulso, amén de que algunas personas fallecieron a lo largo de los 12 años de instrucción de la causa. Entonces, no sé si tienes a alguien en mente, recuérdamelo, dímelo específicamente si crees que... Bueno, el testimonio de Abraham Rodríguez y bueno, entiendo que Espinosa Guerra también estaba en la lista, pero eso no sé si era por parte de Montano. Eso eran del... no. Bueno, ya sabes, esos son, en primer lugar, son testigos de la defensa. Ya. ¿Y Abraham también? Sí. Vale. Y no tengo, la verdad es que la única referencia que hubo a lo largo del proceso a que se cayeran los testigos de la defensa se fueron cayendo una vez arrancó ya el proceso. Y me acuerdo que el único comentario que hubo fue del presidente del tribunal que dijo: señor Montano, usted se ha quedado sin testigos, porque algunos alegaron, uno alegó estar enfermo, otro alegó... y el Espinosa Guerra, en realidad, tiene otra explicación. Y así entre nos o sea, Espinosa Guerra está nombrado en la causa como capitán del batallón Atlacat y como el jefe de misión. Pues, o sea, a él le encarga, la orden va del grupo pequeño, en este caso Ponce, Cepeda, Montano, etcétera, va a Benavides, y de Benavides es una cosa así entre Camilo Hernández y Yussi René, que no es que transmiten realmente la orden, pero el jefe, digamos, del batallón, el que está a cargo de la entrada a la UCA, es Espinosa Guerra. Espinosa Guerra, porque yo creo que esto no es un secreto, cuando nosotros abrimos el caso, y si es un secreto, que me da igual, él estaba en Estados Unidos.
él está o está casado o está muy vinculado con este país y estaba por aquí. Y lo supimos no solo nosotros, sino también las autoridades norteamericanas, o sea que se debería cuidar si me está escuchando. Y bueno, intentamos encontrarle, etcétera, y él, por supuesto, él perteneció al grupo de los que nunca dio razón, de los que nunca se personó. Entonces, de pronto, en la lista de testigos que presenta el coronel Montano a través de su abogado, de cara ya a la celebración del juicio en junio, presentan a Espinoza Guerra en la lista. Y sabes, esto es un poco la anécdota, porque a veces como yo vivo fuera y pues el experto procesal naturalmente es Manuel Ollé, yo ni pensé en mencionárselo. Y un día de pasada le dije, yo lo que no entiendo, porque en Estados Unidos en el derecho norteamericano es absolutamente imposible. Entonces le dije, yo lo que no entiendo es cómo está un imputado en una lista de testigos. Porque si viene a España a testificar, por supuesto va a la cárcel. Y si no viene a España, si usted no ha respondido a las diferentes solicitudes de los tribunales españoles para que usted comparezca como imputado, que derecho de lo que yo decía al principio, ejercite su derecho de defensa, ¿cómo va a venir usted a testificar a favor del imputado? Entonces, cuando se lo mencioné a Manuel Ollé y a los colegas y a la fiscalía, fue claro, tienes razón, eran muchos nombres, claro, tienes razón. Entonces, bueno, efectivamente se solicitó por parte de la fiscalía que se eliminara su testimonio, y lo que dijo el presidente de sala, dijo, si quiere venir a testificar, que venga, pero que venga como es, en calidad de imputado, en este caso de procesado. Y por supuesto no vino y no testificó. Ok, gracias. Sobre lo del encubrimiento. Y yo sí creo, y voy a dejarle a Benjamín ahí porque lo he hablado incluso con algunos amigos salvadoreños, etcétera. Yo sí creo que la importancia, o sea, que quizá por ser, pero precisamente por ser en España y por tener a un grupo pues, de españoles que desconocen la realidad salvadoreña del momento, sí creo que a lo mejor la oportunidad de contar, y yo creo que para gente informada y de mi generación en El Salvador, yo creo que sí se sintió que quizá no se contó tan bien o tan explícitamente o tan claramente o se indagó más en el matrimonio, o sea, en el contuberrio, se dice, de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas salvadoreñas y con los políticos salvadoreños. Y yo sé que eso queda pendiente, pero quiero quizá también, no estoy defendiendo, pero creo que es importante que entendamos también las limitaciones de un proceso penal que se celebra en España y a los que quizá ahondar en cuestiones que no son tan relevantes para lo que es la historia o la imputación hubiera sido... quizá podría haber sido pernicioso, un poco ese fue el cálculo, pero sí, se podría haber indagado más sin lugar a dudas. Mincho, no sé si... Benjamín, ¿alguna reacción? Cuando hablas de Abraham Rodríguez, Gabriel, te referís al que fue miembro al abogado que fue miembro de la Comisión ad hoc para la depuración del Ejército. Correcto. Él estaba en la lista de testigos. Pero ya había fallecido, creo yo. Sí, había fallecido, pero entiendo que había un testimonio. Ya. Bueno, eso lo sabe mejor Almudena. Cuando mencionas la posibilidad de crear un equipo, una comisión para trabajar acá en El Salvador, mira, en estos casos yo creo que entre más gente que piense, que actúe, ¿verdad? Y que tenga alguna experiencia y que pueda aportar, es mejor, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber una conducción, ¿verdad? De la estrategia, ¿verdad? Alguien que dirija esto. A mí me tocó en algún momento, bueno, un momento largo, ¿verdad? De la dirección del IDUCA. Pero esto le corresponde a la UCA, ¿verdad? Y creo que en algún momento, no sé si es infidencia, pero a Almudena le pidieron apoyo, pero creo que ya no te volvieron a pedir más, ¿verdad? Y en mi caso, no creo que me pidan ningún apoyo, ¿verdad? Así que, bueno, ahí por lo menos lo que yo creo, con lo que he colaborado, es con haber marcado la ruta, ¿verdad? Que creo debería seguirse. Ojalá le estén siguiendo, espero que sí.
después de que la Sala de lo Penal en el año pasado, al momento de que el 30 aniversario, ¿verdad? En la víspera del 30 aniversario de la masacre en la UCA, la Audiencia Nacional condenaba, ¿verdad?, a Inocente Montano, y con eso condenaba al resto, ya lo voy a explicar por qué, el resto de los acusados. Aquí en El Salvador, la Sala de lo Penal estaba anulando la decisión de continuar con el juicio, iniciado en diciembre del 2000. Entonces, como ya lo dije antes, pero lo remarco, habría que presentar un amparo, y creo que las condiciones que nos tocaron a nosotros hace 10 años, presentando el amparo con esa Sala de lo Constitucional que había entonces, no son las mismas que existen actualmente con la Sala de lo Constitucional de la actualidad. Entonces, yo sí creo que por ahí está la posibilidad, hay que hacerlo, pero también yo creo que hay otra cosa importante. O sea, quienes aplauden, que es mucha gente, la sentencia firme ya en España de la condena de Inocente Montano, deberían de pasar de la indignación a la acción, ¿verdad? O sea, sí es bastante gente, entonces, para que se vuelquen contra la Sala de lo Penal, si es que esto no solo es el recurso o el procedimiento formal, legal, aquí hay que meter un montón de recursos. Uno de ellos es la publicidad. La publicidad, decía Luis Jonet, es una de las mejores, si no la mejor arma para combatir la impunidad. Aquí debería de haber una campaña permanente, diaria, no esperar a que la sala resuelva, ¿verdad? Anular la cuestión para decir, vamos a hacer algo. Yo creo que debería estarse en una campaña permanente dentro y fuera del país, denunciando a esta Sala de lo Penal y convocando a esa gente que ha aplaudido la decisión del Tribunal Supremo de España. En el caso de la condena de Inocente Montano, que también es la condena, esto es lo que quería decir, para el resto, porque, y esto lo aprendí de Roberto Bertón, otro chileno, ¿verdad?, la impunidad no solo es judicial, ¿verdad? La impunidad es también política, histórica y moral. Y el resto de los que participaron junto con Montano en esto han sido condenados histórica, política y moralmente. Entonces, hay que seguir luchando porque judicialmente también se condenen acá, ¿verdad?, y paguen por sus crímenes. Pero bueno, sabiendo de que era la conducción de la mayor parte de la guerra, bueno, el fin de 1989 en adelante, y que tuvieron que ver no solo con la masacre, el pan, si alguien quiere pan, que tuvieron que ver no solo con esta masacre, sino con otros crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad y crímenes de guerra también. Muchísimas gracias a ambos, sí, gracias. Gracias, Gabriel. Gabriel, tenemos otra pregunta de Radio Farabundo Martí, que es el tema de Cristiani, que creo que también es importante que podamos hacer las aclaraciones. Dice, ¿por qué la UCA ha decidido no involucrar a Cristiani? ¿O por qué en su momento decidió no involucrar a Cristiani? Se sabe hoy que Cristiani, como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, autorizó igual el crimen. Esto generó, bueno, una discusión que Bukele aprovechó para sacar en una de sus larguísimas y peroratas llamadas conferencias de prensa durante la pandemia para atacar a Chema Tojeira, a José María Tojeira, el que era entonces, el que siendo, no sé si era director del IDUCA ya, pero que en algún momento dijo que, creo que sí, dijo que se iba a pedir a la fiscalía que que se sacara de la acusación a Cristiani. Después aclararon ya hace poco, aclararon públicamente que ya no van a pedir eso, pero en un momento lo dijo. Entonces Cristiani deberá ir incluido en la investigación de la Fiscalía General de la República. Nosotros lo acusamos en su momento, cuando yo estaba en la dirección del IDUCA, lo acusamos en abril del 2000 como autor del delito de encubrimiento y del delito de comisión por omisión. Él sabía que esa gente que estaba al mando, esos que dieron la orden para matar a Yacuría sin dejar testigos, ¿verdad?, estaban violando
ordenando graves violaciones de derechos humanos y encubriendo a sus autores materiales y encubriéndose ellos también. O sea, era la cabeza del aparato organizado de poder. Entonces, Cristiani, sabiendo eso, tenía que haber destituido a esa gente y nunca lo hizo. Entonces, hay otros factores para que nosotros lo mencionáramos como responsable de este delito de comisión por omisión. Entonces, yo no he visto la demanda de la UCA en la fiscalía que han presentado para reabrir el caso, pero probablemente los argumentos sean los mismos que nosotros planteamos en su momento en el año 2000. Muy bien, si no hay más preguntas, por el momento vamos a ir dando por terminado este conversatorio. Quiero agradecer a Almudena Bernabeu, directora del Grupo Guernica. Gracias, Almudena, por tu presencia, por el tiempo, por el cariño que le tienes a El Salvador y por este enorme esfuerzo que has desarrollado durante todos estos años para buscar justicia en El Salvador. No solo en el caso de la masacre de la UCA, sino que en otros casos también en los que has participado. Gracias, Pedro, a todos. Es un honor. Más bien al contrario, soy yo la que da las gracias que tengáis tanta paciencia con esta abogada española. Oh, gracias, un abrazo fuerte, gracias por todo ese esfuerzo. Benjamín, gracias también por la participación, gracias por todo este trabajo y la reflexión que constantemente está haciendo y por trabajo también en vidas, ¿verdad? Víctimas demandantes, un nuevo esfuerzo por medio de las verdaderas víctimas que quieren también buscar justicia. Y víctimas de ambos bandos, ¿verdad? De graves violaciones de derechos humanos por parte de ambos bandos. Yo no quisiera, yo me despido y agradezco la oportunidad, ¿verdad? Y creo que hay que seguir reflexionando sobre esto y sobre el tema de la impunidad. O sea, hay que vestirse de dignidad, ¿verdad? Para combatir la impunidad. Eso hay que hacer. Entonces, pero solo para terminar, para que también juega un poco la suerte en estas cosas, ¿verdad, Almudena? O sea, me encantaría que contaras cómo fue que capturaron a Montano. Bueno, 2 minutos, voy a hacerlo muy corto. Creo que Montano estaba en Everett, en Massachusetts. Lo supimos gracias a los colegas de, en realidad, Carlos Dada, del Faro, que era no me acuerdo si era definitivo o si estábamos viendo a ver si realmente era quien debía ser. Pero bueno, supimos qué hacer. Yo siempre cuento esta anécdota, pues llámale. Yo, pues voy a llamarle. Y entonces yo me acuerdo que los teléfonos eran de esos hacían de flip así, uno de esos y me acuerdo de abrir mi teléfono, marcar el número y pensé, ¿qué voy a decir? Y cuando me colgué el teléfono, un señor en la línea, no supe qué decir y dije, por favor, ¿puedo hablar con el coronel Inocente Montano? Y me dijo, sí, soy yo. Y yo colgué. Entonces aquello fue, bueno, anunciamos que estaba confirmado de esa manera tan poco ortodoxa en Estados Unidos a las autoridades. Esta es la parte que creo que le gusta a Mincho mucho, porque no me hacían caso por parte de la burocracia. No creo que hubiera un complot para protegerle, pero bueno, la burocracia, pienso yo, entre las autoridades de inmigración, el Homeland Security, qué sé yo, y finalmente, que esto fue el azar, el director, el editor jefe del Boston Globe me llamó, yo estaba en España de vacaciones, me voy a acordar toda la vida, interesándose personalmente, a pesar de ser el editor jefe, del rumor de que había un militar asociado con el asesinato de los jesuitas en los alrededores. Y casualidad que la sede del Boston Globe está en Everett, en la misma ciudad donde estaba Montano. Entonces él quería ese ángulo local, etcétera, que un poco la prensa... Siempre interesante conocer los detalles, esas anécdotas, y habrán muchas más. Otro día hablaremos sobre de todo anécdotas de este caso, porque como dice Jamín, pues a veces un poco de suerte ayuda, ¿no? Agradecerles entonces a Almudena, muchas gracias de nuevo, Benjamín, muchas gracias. Agradecerles a todos su sintonía, invitarles a que nos acompañen los días martes a las 3 de la tarde en el programa de Gemíes, se transmite en Radio La Clave Quijoteando. Ahí también tenemos un espacio de reflexión y análisis sobre temas de derechos humanos. Así que gracias por estar presentes con nosotros en este conversatorio, agradecerles todas las preguntas que realizaron y nuevamente pues nos vemos en un próximo evento como este que estaremos preparando. Muy amable.